Me presento, mi nombre es Valeria Delgado, tal como estamos compartiendo acá en la placa, y lo que voy a conversar con ustedes en la tarde de hoy es sobre el valor del diseño en las redes sociales. Voy a hacerles una breve introducción, ¿sí?, de lo que son las redes sociales y cómo comenzaron las redes sociales, para luego meternos en lo que es estrictamente el diseño y cuáles son los elementos y las herramientas que cuentan tanto emprendedores como empresarios para poder desarrollar y resolver propuestas creativas e innovadoras en el momento de hacer publicaciones en redes sociales. Bueno, como para hacer una reseña así rápida y para ir poniéndonos en contexto de cómo nacen las redes sociales, partimos de lo que fue el envío del primer mail, que eso fue en 1971, luego en el 78 como segunda, en 1978 como segunda, digamos, aparición digital fue el inicio del proyecto Gutenberg, que era una biblioteca online gratis. Luego en 1991 la red de internet global se hizo pública, ¿sí?, la World Wide Web, que es lo que hoy por hoy nosotros conocemos, ¿sí?, como www. Y en 1997 fue el año que se creó 6 Degrees, que fue el primer sitio que tiene más relación y vínculo con lo que son las redes sociales actuales. En este caso es una red social que sigue existiendo. Esta red social lo que hacía era poner, digamos, en contacto gente conocida, no como es ahora, las redes sociales como Tinder, como Happen, Bumble, como todas esas redes sociales que aleatoriamente o a partir de un algoritmo se hacen conexiones o vínculos entre personas. En este caso eran todos conocidos y esa red, digamos, funcionaba de esa forma. Esta, digamos, fue esta red social fue el antecesor, ¿sí?, de lo que fueron las redes sociales actuales. Y después tuvo varias dificultades técnicas, después hubo problemas con el tema de la vinculación y la privacidad de las personas que integraban esta red social. Entonces eso hizo que muchas personas empezaran a desvincularse, y si bien es una red social que sigue existiendo, ya no tiene la fuerza que tuvo en su momento. Y en el 2005 comienza, digamos, todo a partir de ARPANET, que es una red social que lo que hacía era conectar, ¿sí?, hacer intercambios, ¿sí?, a través de instituciones de educación superior, ¿sí? Esto aparece en Norteamérica y, digamos, es la precursora de lo que son, por ejemplo, en este caso, bueno, o en la actualidad, Facebook. A nivel social, o sea, a nivel de red social empresarial, lo que encontramos es que en el 2001 aparece Rise, que es una de las que conectaba usuarios profesionales, que termina siendo digamos, de alguna forma, empieza o es el fundador de LinkedIn, lo que nosotros conocemos ahora como LinkedIn, que LinkedIn es una red social donde se conectan perfiles profesionales y donde el vínculo digamos, se hace a través de un perfil académico y profesional, y las conexiones tienen que ver con proyecciones de proyectos y distintos tipos de trabajo que se puedan entablar, tanto sea para emprendedores como para empresas que se dedican a buscar perfiles y hacer conexiones dentro de esta red. Otra de las
de las redes que se fundaron se llamaba Friendster, que era también una red social donde también se vinculaban personas conocidas y por lo general se tomaban, digamos, contactos que fueran de universidades, como por ejemplo Harvard, y el núcleo de personas que participaban tenían perfiles similares por estar, digamos, siendo parte de estas universidades y de estos grupos de amigos. Luego fue, como les decía recién, reemplazado por lo que es actualmente Facebook. Para hablar un poco de Facebook, nace en el 2004, ¿sí? Lo que empieza a tomar es digamos, este nicho que ya estaba, ya tenía la antecesora, y lo que hace empieza a aceptar, a partir de 2005 se empieza a expandir y empieza a aceptar personas que son ajenas a la universidad, y ahí empieza su crecimiento, digamos, así abismal en lo que son las redes sociales. Y después tenemos Instagram, ¿sí? Que Instagram es una app que revoluciona de manera, digamos, visual, donde se pueden compartir contenidos online y donde, digamos, la fuerza está puesta en todo el diseño visual, ¿sí? Y multimedia. Esta red social tiene, digamos, un montón de seguidores y nos da un montón de posibilidades que tienen que ver en cuanto al diseño y a la forma de poder comunicar y a la forma de que cada empresa o emprendedor pueda hacerse conocido cada vez más. Además, digamos, tiene un público que es diferente al de Facebook, y donde se pueden llegar con donde diferentes marcas pueden llegar a un público mucho más chico en edad que quizás los que consumen o los que están dentro de la red de Facebook. Están conectadas entre sí estas dos redes sociales. Por lo general, cuando uno publica en Instagram, la pregunta es si eso mismo se publica en Facebook. Y lo que vamos digamos, a ir avanzando hoy es un poco lo que tiene que ver con el diseño, ¿no? Y con esto de cómo nacen estas redes sociales. En el caso de Instagram, aparece en sus principios como una aplicación para usuarios que nace en el 2010 en San Francisco, y de la mano de Simstrom y de Mike Krieger, que ambos se dedican al campo de la informática y son amantes de la fotografía, y eso hace que empiecen a pensar en cómo vincular, cómo armar una plataforma digital que tuviera un atractivo visual. Entonces, bueno, empieza digamos, a gestarse esta red social y empieza a desarrollarse. Al principio se llamaba Barm, y luego se le da el nombre de Instagram, ¿sí? Esta red social, como les dije, tiene un montón de alternativas que tienen que ver con el diseño y las producciones visuales. Una de las cosas que trabaja mucho Instagram es el tema de las imágenes, ¿sí? Es algo instantáneo que se asemeja o se vincula o se acerca a lo que a lo que eran las fotografías Polaroid. No sé si alguno de ustedes las recuerda, que esto era como digamos, las primeras cámaras de foto que hacían que digamos, se congelara ese momento y en ese mismo instante tuviéramos la foto. Es un poco digamos, la concepción de esta red social, y por eso todo lo que, digamos, se aborda o se sube a esta plataforma tiene que ver con lo instantáneo, ¿sí? Y con esta rapidez de mensajería y de llegada a un montón de usuarios. Bueno,
Hubo mejoras en Instagram, como en todas las y redes sociales, que lo que, digamos, como tenía un futuro muy, digamos, muy promisorio, lo que se hizo fue empezar a agregarle herramientas y contenidos y elementos hasta para que se pudieran desarrollar muchos más contenidos multimedia, ¿sí? Eso, digamos, hace que tenga una diferencia y un atractivo visual que es mucho más interesante que otras redes sociales. Entonces aparece en el 2011, por ejemplo, los hashtags, que era algo que hasta ese momento no habían aparecido. Se empiezan a disfrutar, se empiezan a compartir fotos y videos, ¿sí? Empiezan a aparecer las stories, los anuncios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, digamos, expandir esta red y que no solo se tome como una cuestión, digamos, de muestra personal de lo que uno hace, sino que además tenga una apertura hacia un mundo laboral que comparta, donde se comparte digamos, la vida personal con la vida laboral, y eso, digamos, cambia dentro de este paradigma y el paradigma de las comunicaciones, y eso hace un cambio interesante dentro de lo que es Instagram. En el 2015, en el 2016 aparecen cambios notables en las historias, ¿sí? Y se pueden incorporar publicidades que hasta ese momento no se podían, ¿sí? Luego aparecen cosas como, por ejemplo, los videos en vivo, los reels y todas las herramientas y los elementos que fueron apareciendo, que son mucho más actuales y que en este momento están como, digamos, en un desarrollo, digamos, importante dentro de Instagram, y siempre mejorando y agregando cosas dentro de sus versiones para que esta red social siga siendo fuerte. Una de las cosas más importantes, y un poco vamos digamos, al tema de la charla de hoy, esto fue la introducción, es el tema de la generación de contenidos. Cuando hablamos de diseño en redes sociales, hablamos justamente de eso, ¿sí? Cualquiera podría decir, bueno, yo puedo armar un diseño, puedo tener, no sé, puedo tener una idea y subirla, porque es muy fácil, digamos, tiene un acceso muy fácil, es un acceso que cualquiera lo puede hacer, pero lo importante acá es empezar a entender que cada cosa que uno sube, sobre todo a Instagram, sobre todo si viene de la mano de un emprendedor, o de una empresa, o de un profesional que quiere mostrar, hacer visible, ¿sí?, lo que sabe hacer, lo que le gusta hacer, lo que lo apasiona, lo que quisiera vender, lo que quisiera compartir. Lo que es importante acá a tener en cuenta es cómo se va a generar ese contenido, ¿sí? Porque esto es lo más importante. Nosotros contamos con una infinidad de herramientas, ¿sí?, que son gratuitas, pero hay que saber usarlas, esas herramientas. Y una de las cosas, esto que hablo de generar contenidos, no solo generar contenidos desde la comunicación, ¿sí?, digamos, desde el lugar escrito, ¿no?, desde la escritura, sino también generar contenidos a partir del diseño o la selección de imágenes, ¿sí?, o la selección de fotografías. Sobre todo si no se cuenta con un community manager o con un diseñador, ¿sí?, que se dedique especialmente a generar estos contenidos diariamente y estar permanentemente en actividad dentro de lo que es, en este caso, Instagram. Entonces, esto es sumamente importante. Ahora vamos a empezar a entrar en detalle en estas cuestiones que tienen que ver con el diseño, y es importante tener en cuenta en el momento de que pensamos, ¿sí?, qué es lo que vamos a subir, por qué lo vamos a subir y para qué, ¿sí? Como siempre tener pensado cuáles son los objetivos, qué es lo que quiero lograr con esto, con este contenido que yo voy a subir o con este contenido que estoy generando, cuál es la reacción que quiero, dónde quiero llegar, ¿no? Como tener estas metas, de tratar de buscar cuáles son
tratar de buscar, no, tratar de proyectar, ¿sí? Cuáles son estos objetivos o estos logros que quiero alcanzar a través, por ejemplo, de un emprendimiento, ¿sí? O a través de, si no es en un emprendimiento, en forma personal, ¿sí? Hay muchas personas que de sí mismos, de su propia persona, hacen un propio emprendimiento, ¿sí? Contando historias, compartiendo contenidos, generando contenidos diariamente, y eso es, digamos, lo que hay que tener en cuenta en el momento del diseño. Estaba mirando el chat por si había algo para contestar. Bueno, y acá lo que les voy a compartir para meternos en lo que tiene que ver con el diseño son diferentes cuentas de Instagram que se las recomiendo. Yo elegí y a través también de una investigación que hice, distintas cuentas con distintos perfiles, donde si ustedes no tienen las herramientas del diseño, ¿sí? como parte fundamental digamos, de la comunicación, pueden, a partir de estas páginas que yo les voy a mencionar, de estas cuentas que yo les voy a mencionar, pueden ir viendo cuáles son, digamos, las alternativas y las propuestas que hacen cada una de ellas en el momento de compartir y generar contenidos. Y por qué estas cuentas logran tener tantos seguidores, ¿sí? En este caso, la primera con la que vamos a hablar es Melsi, que es digamos, Melsi Ilustraciones, que es una cuenta que tiene un estilo muy particular para desarrollar contenidos ilustrados, ¿sí? Que en general no es algo que se ve, por lo general siempre vemos fotografías y se ve muy poco de lo que tiene que ver con la ilustración, ¿sí? La característica que tiene un toque femenino, ¿sí? Les puede servir para inspirarse en una creación o en una versión romántica de una página, si es que necesitarían armar algún contenido que tenga que ver con esto, y la verdad que es interesante. Cuando uno piensa en el diseño y habla de alguna de las cuentas que les voy digamos, a mostrar, cuando vemos las publicaciones que hacen, en general hay un montón de herramientas y de elementos del diseño que aparecen en estas publicaciones, tales como, por ejemplo, el color, ¿sí? Que es un elemento que es importante y que es un elemento del diseño, que transmite un montón de sensaciones y provoca sensaciones diferentes a partir de la aplicación del color. Entonces esto es importante, acá voy a ir nombrando diferentes herramientas del diseño, en este caso ahora estoy hablando del color. Es importante tener en cuenta, en el momento que hagan las publicaciones, bueno, qué paleta de color tienen estas publicaciones. Si yo miro todo lo que voy publicando y lo miro uno al lado del otro, o uno debajo del otro, tiene que tener una estética similar, las publicaciones, para que se vea como un sistema, ¿sí? Y acá sigo nombrando elementos del diseño. Hablamos de sistema, hablamos de color, hablamos de unidad, ¿sí? Hablamos de estética, ¿sí? Que son elementos del diseño. En este caso, esta página, ¿sí? Que es de este diseñador, que es Velvet Bedroom, es un artista australiano que está digamos, en Nueva York, se dedica a hacer ilustraciones en 3D, y una de las cosas que, digamos, elige como atractivo tiene que ver con esto del color, ¿sí? El atractivo del color, cuando el color son colores saturados, como en este caso que vemos acá en la publicación, son colores que, digamos, llaman visualmente la atención, por lo general son colores que se aplican para un perfil de jóvenes menor al que, por ejemplo, podríamos pensar o podríamos, digamos, aplicar a través del color, por ejemplo, si utilizaríamos una paleta que no tuviera saturación, ¿sí? Una paleta de colores
por ejemplo, de colores tierra, o una paleta de colores de colores pasteles, ¿sí? Que son desaturados, son colores desaturados, que si bien pueden partir de estos colores como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, que son colores intensos, al desaturarlos, hacemos que estos colores, digamos, pierdan ese impacto visual y empiecen a transmitirnos otras cosas. En la tercera, que les recomiendo para que vean, es una diseñadora, empresaria, Jessica Walsh, que lo que trabaja para HBO y genera contenidos ¿sí? multimedia. Es muy activa en las redes sociales, ¿sí? Tiene muchos seguidores. En este caso, la estética que utiliza en la fotografía es el tema del detalle, ¿sí? Y esto también, fíjense que en estas tres imágenes hay como un primerísimo o primer plano de un objeto, y las tres se ven de la misma manera. En el primer caso hay un video y en la segunda son dos imágenes. En los tres casos tiene la misma estética, o sea, se ve de la misma manera. Entonces, esto es importante. Si ustedes, por ejemplo, toman la decisión de utilizar fotografías, bueno, ¿cómo van a ser esas fotografías? ¿Cómo van a estar tomadas? ¿Cuál va a ser el ángulo que tiene esta fotografía? ¿Sí? ¿Desde dónde? Todas van a ser cenitales, ¿sí? Desde arriba. Todas van a tener una perspectiva desde abajo hacia arriba. Todas van a tener un primer plano de algún objeto. Todos van a tener un plano detalle de algún objeto. Y esto, cuando ni bien empiezan a pensar en la cuenta de Instagram, tienen que empezar en estos detalles, ¿sí? Para que después cuando uno ve la totalidad no se vea como que digamos, tiene como diferentes etapas la cuenta, ¿sí? La idea es que se vea todo, como dije antes, con una unidad. Luego tenemos esta, que es Design Seed, que es de una emprendedora, ¿sí? Que trabaja mucho las tonalidades, ¿sí? Las paletas de color, ¿sí? El concepto que tiene es un concepto atractivo y, sí, digamos, apunta a lo que son imprentas y diseñadores gráficos, porque lo que muestra es el dominio o el manejo de las paletas de color y la combinación en estas paletas de color desde el punto de vista digital. Entonces es interesante por eso como tener como referencia para, si ustedes, por ejemplo, quieren, no sé, aplicar alguna paleta de color y no saben cómo va a quedar y demás, pueden acudir a esta página, por ejemplo, y ver cuáles son las propuestas, ¿sí? En cuanto a las combinaciones de paleta de color. Luego tenemos Biafra Inc., ¿sí? Que es un artista anónimo que lo que hace es, produce fotografías y pósters, ¿sí? Y acá acá se ve como a través, digamos, de el diseño genera un desequilibrio, ¿sí? Es un diseñador o un artista que lo que propone en cuanto a su Instagram o a su propuesta en la cuenta es justamente esto, ¿no? Que se vea la rebeldía, como que no se ve todo igual, pero siempre hay algún elemento, ¿sí? Que une esto. Por ejemplo, la ilustración. Por ejemplo, un color que es saturado, ¿sí? El tipo de trazo, ¿sí? Que es otro de los elementos que se pueden ver acá. Entonces, esto también es interesante. Yo puedo, no siempre hay que trabajar con la armonía, yo puedo trabajar con algo que haga un desequilibrio, pero ese desequilibrio en algún punto tiene que tener algún elemento que una y que continúe con este sistema del que estamos hablando, ¿sí? Para que se siga viendo como una unidad. Luego tenemos esta página que se llama Bansky, ¿sí? Que es de un artista callejero y lo que hace es mostrar todo, digamos, su trabajo y lo que hace es que
simplemente no sigue un patrón, digamos, lo que hace es no seguir un patrón, digamos, de diseño, sino lo que hace es justamente irrumpir, cómo hacer un quiebre, cómo generar, digamos, un impacto visual a través de elementos que son destructivos, que son elementos que no se ven de la misma manera, ¿sí? No están aplicados de la misma manera. Puede aplicar una foto en forma vertical como una foto en forma paisada, pero siempre el trazo o algún elemento, aunque sea ínfimo, hace que uno lo vea como, este es el perfil de este artista, ¿sí? Tiene que ver con, digamos, la forma de presentarse, ¿no? Esta cosa irruptiva, que tiene que ver con lo que él hace, que tiene que ver con el arte callejero. Entonces, también esto de pensar en generar el contenido tiene que ver con el perfil emprendedor que cada uno de ustedes va a proponer, ¿sí? Entonces, también tiene que estar alineado ese diseño, más allá de la estética, tiene que estar alineado con el perfil de ustedes, o el perfil del emprendimiento, o el perfil de la empresa, o el perfil del artista, ¿sí? Ya sea cual sea la forma de representarse. Después tenemos esta otra página, ¿sí? Que en este caso también es un artista, que es Kelly Anderson, que recrea de alguna forma o toma imágenes de distintos tipos de aplicaciones en papel, ¿sí? Donde acá está puesta la mirada en la captura fotográfica, el ángulo desde donde se toma, el juego de las diagonales, el juego de las verticales. Fíjense que acá hay 3 publicaciones y trabaja con diagonales, con horizontales, con verticales y horizontales, y va mezclando estos ejes, ¿sí? Los ejes son otros de los elementos del diseño, ¿sí? Ven cómo sigo nombrando elementos del diseño que van a ser parte de las publicaciones o esta generación de contenido visual que pueden desarrollar dentro de Instagram. Además de las herramientas, por supuesto. Luego tenemos a Steve Harrington que muestra, ¿sí? Es del área también de la ilustración, y muestra en sus imágenes esto de la transgresión. Y acá lo que aparece, por ejemplo, en estas 3 publicaciones y lo que en general aparece en su cuenta, es esto de la profundidad de campo, ¿sí? Las diferentes profundidades de campo que utiliza en sus fotografías, ¿sí? Donde puede haber un plano general y tengo una fotografía, digamos, una fotografía con una profundidad de campo mayor, y puedo tener casi un primer plano donde por ahí está haciendo alguna intervención, ¿sí? ¿Cómo puedo tener la primera, que tiene un ángulo, que es un ángulo que va de izquierda a derecha, y muestra esto, ¿no? Muestra cómo se pueden mostrar un mismo dibujo desde diferentes miradas o desde diferentes ángulos, ¿sí? Es un diseñador que trabaja para diferentes marcas, ¿sí? Por lo general estas marcas lo que buscan es esto, ¿no? De transgredir, de utilizar diferentes elementos dentro del diseño, no solo el diseño digital, sino que el diseño digital esté mezclado con la fotografía, y además de la fotografía esté mezclado con la ilustración, entonces intervienen un montón de disciplinas dentro del diseño. Y eso es lo que lo hace más atractivo, generando algo, quizás un contenido humorístico y más juvenil, pensando en el target al cual va dirigido. Después tenemos otra página que es High Studio. Es un estudio gráfico, bueno, este es un estudio que está en España, y lo que trabaja mucho es toda la geometricidad, ¿sí?
lo geométrico es lo que prevalece en todas sus publicaciones, y todos los elementos siempre tienen que ver con algún cuadrado, un círculo, un rectángulo, un triángulo, ¿sí? Siempre hay algún elemento geometral que es parte del diseño de esta cuenta. Entonces eso es lo que hace interesante, más allá de lo que digamos, de lo que se publica en sí, que tiene que ver con el producto específicamente, o lo que se quiere mostrar, sino que es esto que hablamos, de esto del diseño, de estos elementos que no se ven pero están, que alguien los pensó en algún momento, y que juega con estas dinámicas para que se hagan mucho más atractivos todos los diseños, y sea más atractivo la cuenta, y por eso en algún punto, más allá de la publicidad y la cantidad digamos, de generación de contenido escrito, y por ejemplo en muchos casos que hacen sorteos digamos, y se asocian a otras cuentas. Más allá de esto, el diseño, digamos, tiene que ver con esto del atractivo, y ese atractivo también hace que mayor cantidad de personas le interese seguir esa cuenta. A veces no consumen, a veces las personas no son consumidoras del producto en sí, pero el atractivo del diseño hace que uno siga estas cuentas por otras razones que no tienen que ver específicamente con, digamos, con el producto. Por eso muchas veces se hace digamos, se pregunta o se cuestiona en algún caso si las redes sociales hacen que uno venda más o no. Yo creo que las redes sociales lo que hacen es acompañar, no van a ser las generadoras de venta. Sí son las encargadas de generar el contenido, sí son las encargadas de generar la identidad de la marca, sí son las encargadas de generar un atractivo adicional, ¿sí? Que sume a todo lo que se hace desde el marketing para que esa marca, esa empresa o ese artista, digamos, tenga mayor nombre o mayor cantidad de seguidores y mayor efectividad en cuanto a lo comercial, ¿sí? Entonces, yo creo que son cosas separadas, que sí digamos, son importantes a la hora de acompañar, y que sí se tiene que tener mucho cuidado con esta generación de contenidos, porque si el contenido está mal generado, también hace que tenga un rechazo la persona que lo ve. Entonces, esto también, digamos, trabajaría en contra de lo que se busca, que es tener mayor visibilidad y mayor expansión de la marca. Entonces, me parece que esto es lo interesante, ¿no? En poder entender que el diseño es un elemento sumamente importante, y que hay un montón de elementos que lo componen, que muchas veces no se ven, pero están, ¿sí? Son parte de. Bueno, después tenemos, ya llegando casi al final de las marcas que de las cuentas que les estoy proponiendo para que sigan, que es Masswanger, que es esto es un trabajo de un fotógrafo, ¿sí? Que lo que trabaja mucho es en el retrato de personas, de paisajes, ¿sí? Trabaja mucho los fondos, el contraste entre la figura y el fondo, o sea, el contraste entre el elemento que es el producto o el elemento que quiere, digamos, que quiere dar a conocer, y el fondo, ¿sí? Con un contraste bastante importante, ¿sí? Y esto hace que tenga un atractivo estas publicaciones por esto de la figura y el fondo. La figura y el fondo es otro de los elementos del diseño que se pueden aplicar muchas veces, dándole más jerarquía y más valor al objeto, ¿sí? Con el que con el que se quiere publicar. Bueno, acá hay 3 imágenes, y otra de las cosas digamos, que yo les apunté acá, que tiene que ver con que están sobrecargadas de color, ¿sí? Porque justamente esto es del contraste extremo entre lo oscuro y lo claro, entre la luz y la oscuridad, ¿sí? Juega mucho, mucho con esto. De hecho, la imagen de la nena, que es la que está en el medio, tiene mucho de este contraste, o sea, tiene muy saturados ciertos sectores y con mucha luminosidad otros, y eso hace que se vea también con un contraste importante, ¿sí? Y una de las cosas que trabaja es el tema de la sencillez, de que haya
pocos elementos, pero que ese elemento, aunque sea un único elemento, tenga un atractivo visual importante y que sea el todo de ese contenido, ¿sí? Que solo por ahí después se acompaña con un hashtag o se acompaña con algún texto, digamos, que como para anclar la idea, para entender de qué se trata, por qué se fotografió esa, por ejemplo, esa nena y de qué manera, para qué o por qué. Entonces esto que hablamos siempre, ¿no? El por qué, para qué, ¿sí? Y cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar con esto, ¿no? Después tenemos esta otra cuenta, que es de Eric Marinovich, que se dedica a hacer logotipos y rótulos, ¿sí? Y trabaja mucho lo que es lo que es todo el diseño de letras, ¿sí? Lo que es el lettering. Y está bueno como tener como, además de conocer la cuenta y saber de qué se trata, qué es lo que hace, está bueno quizás para sacar ideas de a veces cuando queremos agregarle alguna fotografía o alguna ilustración, alguna tipografía y no saben qué tipografía podría queda mejor, o qué tipografía se ve bien en un formato digital como Instagram, por ejemplo, es interesante ver este diseño de logotipos y estas propuestas gráficas que hace con el tema de la tipografía, como para tomarlo como disparador o elemento de idea para alguna publicación propia. Y por último, y ahora hacemos un cortecito por si quieren hacer alguna pregunta, esta última cuenta que es Mr. Doldy, que es, en realidad es Ada, que es digamos, el nombre real del artista, que es la que está detrás de esta cuenta, que lo que trabaja en este caso, trabaja con imágenes monocromáticas, ¿sí? La monocromía es esto que un poco trabajaba el otro diseñador, esto de trabajar los contrastes. La monocromía es trabajar en un mismo color, ¿sí? Es monocromo, un solo color, y ese color se puede aplicar, ¿sí? Se puede aplicar con mucha intensidad, con mucha saturación, o se puede aplicar con muy poca intensidad y casi desaturado, ¿sí? Esto, digamos, también es otro elemento donde se puede jugar, donde puedo, por ejemplo, dar un acento, acentuar algún elemento, alguna parte de esa fotografía con un color o un tratamiento de la imagen más saturada, y por otro lado puedo trabajar con un elemento secundario digamos, o dentro de ese recorte, algo secundario dentro de esa imagen, puedo trabajar con algo más desaturado que lo que hace es, digamos, quitarle el protagonismo, ¿sí? Entonces lo primero que el ojo va a percibir o a ver va a ser eso que impacta visualmente por el uso de la saturación, y luego, en segundo plano, voy a ver los elementos que están más desaturados, ¿sí? Entonces ahí también empiezo a generar dentro de la fotografía niveles de lectura, niveles de visibilidad dentro de una misma imagen, ¿sí? Entonces yo puedo tener una misma imagen, una sola composición, un solo elemento, pero ese elemento puedo tener... Dentro de ese elemento puede haber recortes, elementos más pequeños, ¿sí? Que digamos, son parte de ese todo, que hacen que se acentúen ciertas cuestiones y que el ojo vaya a ese lugar en primer lugar, ¿sí? Sin necesidad de tener que explicar demasiado, ¿sí? Sin necesidad de tener que, por ejemplo, hacer un primer plano de ese elemento. Y no perder el contexto, porque a veces hay cosas que necesitan tener un contexto, un contenido, un contenedor, ¿sí? Para que ese contenido que se quiere generar se entienda, se comprenda en el momento de la comunicación, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Una de las preguntas, Fabio dice, hola, ¿algún libro que recomendás para aprender más? En realidad,
es el diseño en sí. Te podría enumerar varios libros. No hay un libro que les vaya a enseñar a cómo trabajar el diseño en redes sociales. No hay ningún libro. Sí hay un montón de libros que hablan del diseño en general, ¿sí? Y que enumeran, ¿sí?, estos elementos que yo digo. Por ejemplo, hay un libro que se llama La sintaxis de la imagen, de Dondis, que habla sobre esto, habla mucho sobre la imagen, ¿sí?, que es un libro, es como el ABC del diseño. Es un libro, digamos que para una persona que no tiene conocimientos del diseño, es un libro ameno, y que te puede servir como digamos, para profundizar un poco más en estas cuestiones. Esto tiene más que ver, te lo escribo. La sintaxis de la imagen de Dondis. ¿Sí? Ahora te voy a escribir otro libro más. Que quiero ver cuál es el autor. El autor es Dondis. ¿Sí? Sí, igualmente, al que preguntó por el tema de todas las cuentas, esto queda grabado, o sea que en algún momento se los van a compartir y pueden volver a ver la grabación con todo. Pero hay alguien que ya lo escribió. Bueno, ese es uno de los libros que te podría recomendar. Y después otro de los libros que te podría recomendar es... que se llama Signos, Símbolos, Signos, Símbolos y Señales, de Adrián Frutiger. Estos dos libros, te podría nombrar, te podría nombrar muchos más, pero estos dos libros son como los libros básicos, ¿sí? Sobre todo el de la sintaxis de la imagen, que te pueden llegar a, digamos, ampliar un poco más esto que estoy hablando. Pero en general, esto de la aplicación del diseño tiene que ver con el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo de un diseñador. Yo les estoy dando estas, digamos, ustedes me preguntarán, bueno, pero si yo no soy diseñador, ¿cómo puedo aplicar esto que vos estás diciendo? En realidad yo lo que les estoy proponiendo es que tengan una mirada diferente al generar el contenido. Yo ahora, a medida que vayamos transcurriendo la charla, van a ver que yo les voy a dar algunas herramientas que son fáciles de usar y que pueden aplicar algunas de estas cosas. Lo que sí tienen que tener es en cuenta que estas cosas son importantes en el momento de tomar decisiones dentro del diseño. Más allá que no sepan exactamente el nombre, ¿sí?, de esas herramientas o esos elementos del diseño que van aplicando, más allá de eso, porque quizás no es no es el expertise de ustedes, pero sí que tengan en cuenta que todos estos elementos que son parte del diseño son importantes para comunicar visualmente algo, para dar, digamos, para dar más énfasis a lo que se quiere decir en forma escrita. Por eso les di todas estas páginas que son bastante diferentes entre sí y proponen, hay mucho trabajo de diseño en estas cuentas, mucho, y proponen cosas distintas, ¿sí? Solo lo que tienen que empezar a hacer es ser más observadores.
Por lo general, lo que pasa en las redes sociales, que vemos todo, es esto, ¿no? Esto del instantáneo, de ver, paso, 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 veo. Y a veces está bueno seguir cuentas que digamos que la estética esté por sobre esta cosa instantánea, esta cosa de subo contenido para tener más cantidad de seguidores, sino desde una mirada más de un artista, más de un diseñador, donde la mirada está puesta desde otro lugar, ¿sí? Entonces, esto es lo que me parece interesante, que, digamos, compartir con ustedes, más allá de lo que ustedes puedan proponer como diseño, ¿sí? Porque quizás no tienen el expertise, porque les cuesta mucho esto de volver, sí. Justamente otro de los libros que iba a recomendar es este, Fundamento del Diseño de WOM, que es otro de los libros que también es como el ABC digamos, de los primeros pasos del diseño. Así que te agradezco, Pablo, que lo haya compartido. Yo lo iba a escribir ahora. Estaba terminando de contar lo que les estaba diciendo o terminar la idea para escribirles esto. Así que bueno, este es el otro libro que yo también les iba a recomendar. ¿Sí? Son 3 libros básicos de diseño que son amenos. ¿Sí? Son amenos en su lectura, son fáciles de poder abordar aunque no tengan conocimientos del diseño. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta más. Creo que contesté todo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, algunas cuestiones técnicas, ¿sí? En cuanto al diseño que quiero compartir con ustedes, que tienen que ver con la resolución que tienen que tener estas imágenes, para que las imágenes se vean, ¿sí? Se vean sin estar pixeladas. Cuando hablo de pixelado, hablo de esto que se ve como medio nublado, no se ve con la nitidez suficiente la imagen, ¿sí? Y se ve el píxel. El píxel son los cuadrados que aparecen dentro de una imagen, ¿sí? Entonces, cuando una imagen se dice que está pixelada, es porque esos cuadraditos, ¿sí? Que son la trama que compone la imagen en un formato digital, esos cuadraditos se empiezan a ver, son notables, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene una buena calidad la imagen y eso hace que no se vea con la nitidez que corresponde. Entonces acá les paso alguna información técnica, ¿sí? De cuánto tiene que tener una foto de perfil en Facebook, por ejemplo, cuánto tiene que tener como medida en píxeles una foto de portada en Facebook, o un video, cuánto debería, o cuánto sería la resolución, y en qué formato tiene que estar para que pueda ser subido a Facebook. Las publicaciones cuadradas, los enlaces, ¿sí? Bueno, todas tienen diferentes formatos, diferentes medidas, ¿sí? Para que se vean y no se corte nada de la imagen, ¿sí? Después, bueno, por ejemplo, cuál es la medida de la foto de la portada, tanto para, si yo lo quiero usar para una computadora, ¿sí? Si lo quiero ver en una computadora, o si yo quisiera que eso se vea en un dispositivo móvil, ¿sí? Entonces tiene un formato, hay una variación digamos, de tamaño, no de formato, de tamaño, como para que se vea toda la imagen, ¿sí? Entonces ustedes, si bien a lo mejor no saben usar Photoshop, o a lo mejor no manejan esto, está bueno tener esta información para poder transmitirle a alguna otra persona que quizás se anime a hacerlo, o en el caso de si directamente hablan con algún diseñador, saber de qué se está hablando, ¿sí? Y tener el conocimiento de lo que se necesita para que esa imagen se vea bien, por ejemplo, en este caso en Facebook. Bueno, acá otras medidas, ¿sí? ¿Qué medida tiene que tener un anuncio en Facebook?
qué media tiene que tener un anuncio en el celular o en una columna lateral. Esto es para todo lo que tiene que ver con Facebook Ads, que es todo lo que es Facebook, pero desde el lugar de empresa. Entonces acá también aparecen otras cosas, como por ejemplo esto de los anuncios en columna, que ya son, digamos, publicidades que están dentro de la misma página, y tienen diferentes tamaños, ¿sí?, que se necesitan para poder aplicarlos dentro de ese formato que está dentro de Facebook. Lo mismo, ¿sí?, para otras publicaciones, ¿sí?, en el caso de las publicaciones patrocinadas, bueno, cuál es la medida que necesitan con las computadoras, en los celulares, en las columnas laterales, ¿sí? Diferentes formas de publicaciones que aparecen o que brinda Facebook. Esas publicaciones tienen diferentes tamaños y diferentes resoluciones en píxeles para que puedan ser vistas de forma nítida, o sea, con una muy buena calidad, ¿sí?, que se termine viendo con la calidad digital que corresponde para ese espacio, ¿no? Luego entramos en lo que son las imágenes y los videos de Instagram, y acá también hay algunas medidas que yo les quiero compartir, que, bueno, cuánto tiene que tener una foto vertical, cuánto tiene que tener una foto cuadrada dentro de Facebook, ¿sí? Cuánto es el máximo, ¿sí?, que permite esta aplicación. Si son fotos horizontales, bueno, cuál es el tamaño que tiene y la cantidad de píxeles que debería tener en el caso de fotografías, ¿sí?, si yo quiero, digamos, publicarlas en menor tamaño, ¿sí? Bueno, luego otra de las cosas a tener en cuenta son los videos, ¿sí? También el tipo de formato del video, digamos, la cantidad de píxeles que tiene que estar ese video, si es un video horizontal, si es un video vertical, si es un video que es directamente cuadrado, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta esto. Tengo que pensar que los videos en Instagram no tienen una duración mínima, pero sí tienen una duración máxima que son de 60 segundos, entonces es importante. Y aparte piensen que cuanto más largo es el video, más aburre, ¿sí? Entonces lo importante es que sean pocos segundos, ¿sí? Y que tenga un impacto visual, que sea lo que yo quiero contar, lo puedo contar en muy pocos segundos, ¿sí? Y cuando quiero contar algo, que ese algo sea, digamos, algo que se tenga que destacar. Porque yo después puedo reforzar, ese video lo puedo reforzar a través de un contenido escrito, ¿sí? O lo puedo reforzar con una publicación, entonces puedo hacer una publicación, puedo hacer una historia, puedo hacer un reel después, o sea, tengo diferentes elementos que pueden hacer que yo pueda, digamos, acompañar eso que estoy publicando y que no necesita, si bien está bueno como movimiento y dinámica dentro de, digamos, de la cuenta, no necesariamente tiene que contar todo. Puede hacer un recorte y contar un recorte y estar acompañado del resto. Esto es parecido, cuando se piensa de esta manera, digamos, salvando la distancia, ¿no? Pero cuando se piensa de esta manera de que yo tengo la posibilidad de publicar un contenido escrito, a su vez publicar un reel, o armar un videíto, o hacer una historia, o subir una foto, eso hace que yo arme como si fuera una campaña publicitaria, donde todos estos elementos forman parte de esa generación de contenido. Eso que yo quiero generar como ese contenido, con ese objetivo, con eso que quiero comunicar y hacia dónde quiero llegar, lo puedo abordar desde diferentes lugares, no necesito tener todo en un mismo lugar. Eso hace no solo que se le dé dinámica a la cuenta, movimiento, la cuenta, es una cuenta que es atractiva visualmente y además de eso el contenido no aburre, ¿sí? Yo es como que
voy saltando de un lado al otro, teniendo en cuenta esto de la inmediatez y que las personas o los usuarios que consumimos este tipo de redes sociales, lo que hacemos es pasar muy rápidamente todo. Entonces está bueno tenerlo en diferentes lugares, ¿sí? Como para reforzar lo que se dice, para reforzar lo que quiero vender, para reforzar lo que quiero mostrar, está bueno pensarlo desde ese lugar. Bueno, algunos tamaños más, por ejemplo en las historias, ¿sí? Cuáles son los formatos que tienen que tener, en cuanto a las fotos y en cuanto a los videos, y cuál es el tamaño, ¿sí? La mayor resolución que se puede obtener en fotos y videos, y acá también digamos, comparto para que tengan un panorama más técnico. ¿Hasta acá hay alguna duda? Sí, o sea, yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que los videos no duren más, sino lo que estoy hablando es que tiene que ver con el diseño en sí. No estoy diciendo yo digo que lo que yo recomiendo es que no dure muchos minutos y que sí se refuerce, digamos, el diseño desde varios aspectos, ¿sí? No estoy diciendo que digamos, la app no me permite hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces eso es quizás lo que por ahí no queda claro, y voy a eso, voy al punto del diseño, ¿sí? La estrategia de diseño, cómo vendo lo que estoy vendiendo y de qué manera lo hago más atractivo, ¿sí? Y lo hago más interesante y hago que que se termine de ver todo lo que yo quiero generar como contenido, porque acá digamos, el foco o el punto de esta charla es justamente cómo genero contenidos, no qué herramientas, digamos, más allá de saber qué herramientas o qué elementos nos puede brindar, podemos tener a través de Instagram, bueno, desde el punto de vista de diseño, ¿cómo aprovechamos eso? ¿Sí? Sí, exactamente, ¿sí? Los reels es para llamar la atención de algo, pero lo que yo no estoy hablando específicamente de la cuestión técnica, sino de cómo generar el contenido, ¿sí? Cómo genero el contenido desde con todos los elementos que me brinda Instagram, con todos esos elementos, cómo los puedo, digamos, me puedo apropiar de todos, utilizarlos a todos, aunque vayan en vías diferentes, y todos refuercen la comunicación o el contenido que yo estoy generando. De eso estoy hablando. Yo estoy hablando del diseño específicamente, no de las herramientas, digamos, que nos brinda Instagram. No sé si quieren comentar algo más. Bueno. Acá les voy a mostrar algunas, o mejor dicho, les voy a hablar sobre Canvas, ¿sí? Que Canvas tienen una serie de plantillas, una de las propuestas, ¿sí? Que tiene Canvas es que tiene plantillas gratis que ya están, digamos, ya están prediseñadas y facilitan mucho digamos, esto que yo les venía contando en cuanto al diseño. Sí es importante en este tipo de uso, por ahí en el chat pusieron una de las herramientas rápidas para diseñar este tipo de contenidos es el Adobe Spark. Sí, hay un montón, van a encontrar un montón, y que sirven para post y para videos, van a encontrar un montón de herramientas digitales gratuitas. Lo importante acá es saber elegir, ¿sí? Las plantillas o qué tipo de acuerdo a lo que nos proponen, ¿sí? Al diseño preestablecido que ya está propuesto, saber elegir cuál es la plantilla que mejor se adecúa al contenido, ¿sí? A
a lo que nosotros queremos mostrar o decir, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, o sea, esto que yo les vengo contando en esta charla tiene que ver con eso, tiene que ver con con pensar en cuáles son las herramientas, o entender que hay un montón de herramientas de diseño, ¿sí?, que aplican estas páginas o estas plantillas que son gratuitas, y cómo digamos, aprender a diferenciarlas y cómo aprender a elegirlas, ¿sí?, para que sean lo más apropiado posible en las publicaciones que quieren hacer, ¿sí? Entonces, en el caso de que somos diseñadores y entendemos del tema, no necesitamos estas plantillas, pero en el caso de alguien que está haciendo sus primeros pasos y quizás no tiene todavía las posibilidades de tener un diseñador que digamos, le administre la cuenta y lo quiere hacer por una cuestión de gusto, ¿sí?, digamos, de primeros pasos dentro de su propio emprendimiento. Canvas es una de las plantillas que, digamos, tiene muchas plantillas con muchos diseños diferentes. Lo único que tienen que hacer es registrarse, ¿sí?, iniciar sesión cada vez que lo necesiten y elegir. Acá en el inicio aparecen las plantillas, las características, y después hay planes, ¿sí?, diferentes planes que, bueno, cada uno de ustedes, una vez que entre, va a ir investigando. Y acá aparecen todo lo que son las diferentes plantillas, ¿sí? Lo que es redes sociales, después hay plantillas personales, de negocios, de marketing, de educación, tendencias, que estas son para otra cosa, pero acá están las que tienen que ver con las redes sociales, esto que yo les decía, por ejemplo, plantillas para Instagram, donde ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar elementos, ¿sí? No solo las fotos, sino reemplazar elementos de textos y con otros textos, digamos, utilizando la tipografía que se propone en esa plantilla, y ahí armando su propia publicación, su propio diseño, para poder publicarlo dentro de lo que es Instagram. Y después, otro de los lugares que también inspiran un montón, cuando no se conoce mucho del tema del diseño, es Pinterest, ¿no? Dentro de Pinterest, yo tomé pero hay un montón. Hay un montón digamos, propuestas creativas. Hay fotos creativas, hay propuestas de diseño, hay imágenes que se pueden utilizar. Hay formas, digamos, de mostrar un diseño, ¿sí? Entonces ustedes pueden tomarlo como referencia, como inspiración, y les puede servir un montón para hacer sus propias publicaciones, ¿sí? Para armar sus propias historias. Y hay una página acá que también se las recomiendo, que es cómo hacer crecer tu Instagram con Pinterest, ¿sí? Que es, hay una mini guía donde les explica cómo utilizar Pinterest y cómo aplicarlo a Instagram, y cuáles son los recursos y las cosas, los elementos interesantes que se pueden tomar desde Pinterest para aplicar en sus propias publicaciones. Que me parece interesante porque se pueden subir diferentes fotos y se pueden tomar también elementos que, como dije antes, que inspiran, que nos plantean ideas, que nos hacen darnos cuenta de lo que queremos mostrar, lo podemos mostrar de otra manera, ¿sí? Entonces, me parece que el diseño como eje del generador de contenidos es una de las cosas más importantes, y que menos, digamos, es la más importante, es la que muchas veces o casi no se habla, ¿sí? Porque es algo que, digamos, ¿sí? Está como oculto, pero es parte, y es importante que, digamos, que sea así para que puedan tener un atractivo mayor y acompañe, como dije antes, acompañe a toda
lo que se está haciendo, todo lo que digamos, el perfil de la cuenta quiere hacer para llegar a mayor cantidad de personas y ser más visible como marca, ¿sí? Y eso también es parte de esa identidad que hablábamos antes. Bueno, les agradezco, no sé si tienen, mientras tanto, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, acá siguen sumando blogs, hay un montón. De hecho, cuando tengan la grabación de esto van a ver que hay un montón de direcciones que yo les dejo para que puedan, yo te lo voy a mostrar. Acá hay un montón de direcciones que yo les dejo. Y la que me estaban preguntando, la inspiración, que recién me preguntaban, es esta, Pinterest, ¿sí? Instagram Inspiration, esa es la que hablaba yo recién, que me acaban de preguntar por el chat. ¿Algún libro del uso del color? Sí. Estoy pensando en alguno que también sea fácil. Igualmente, el libro de Wong habla sobre el color. Tiene no sé si uno o dos capítulos, pero un capítulo seguro habla sobre el color. eh, y habla en detalle del color. Después, cuando el libro de Dondis, de la sintaxis de la imagen, también hace referencia al color, o sea, los que les di hacen referencia al color. El único que digamos, no pone el foco tanto en el color es el de signos y señales, que es el de Adrián Frutiger, porque ese libro trabaja más todo lo que es la ilustración y lo que es logotipo, lo que es sí, la psicología del color es un libro, pero digamos, esos que yo les mencioné tienen cosas que tienen que ver con el color. La psicología del color habla específicamente de eso, de las sensaciones que provoca el color a través de las diferentes aplicaciones. Ese puede ser. No les quiero dar otro porque hay otros que pero son más complejos en cuanto a la lectura y tienen más cuestiones técnicas. Sí, los puedo compartir, sí, a ver, denme un segundo. Denme un segundo, que voy a dejar de compartir. Ahora les voy a compartir en el chat los links con todo lo que yo estuve abordando en esta charla. Ahí están. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, algo más que necesiten, que quieran saber, que quieran que les comparta. Sí, Débora, ¿querías preguntarme algo? ¿Alguna página web?
En realidad, a ver, pensando a ver qué página, porque en realidad no... Las tendencias tienen más que ver con las propuestas de las aplicaciones, ¿sí? Si por ejemplo ustedes buscan páginas donde se ven las nuevas aplicaciones dentro de lo que son, por ejemplo, en este caso Instagram o Facebook, si buscan eso, esas son las tendencias, ¿sí? Las nuevas herramientas, lo nuevo que aparece dentro de esa red social. Y ahí está la tendencia, ¿sí? De cómo usarlo, de cómo aplicarlo, de para qué sirve, esto que hablábamos antes, ¿no? Tengo un video corto y lo hago por acá, tengo un reel y lo hago de esta manera, tengo una historia y lo hago de esta forma, aplico la foto de esta manera, ¿sí? Entonces me parece que lo que tenés que seguir en realidad es las modificaciones y las mejoras que tiene, en este caso, Instagram, por ejemplo, pero puede ser Facebook, puede ser cualquier otra red social. En este caso estamos hablando de Instagram. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran comentar? No sé, Luis, si vos querés agregar algo. No, no, todo perfecto. Si querés, ya podemos ir cerrando como vos quieras. Sí, esas son páginas que tienen contenido actualizado, pero en realidad tienen más que ver con el diseño, ¿sí? No tienen tanto que ver quizás con las tendencias. Eh, Cuando hablamos de tendencia hablamos digamos, de una mirada desde otro lugar, ¿no? Las tendencias es justamente esto en el caso de las redes sociales, de la aplicación de estos elementos. Por eso hablamos de tendencias dentro de la red social. Pero está bueno también que las tengan en cuenta para mirarlas, porque todo suma. Si ya tengo un Instagram y quiero comenzar a utilizar el diseño en él, en realidad lo que tenés que ir haciendo es, a partir de hacer, por ejemplo, lo que podés hacer, yo no conozco tu cuenta, pero lo que podés hacer es, a partir de ahora, ir, digamos, haciendo un cambio, ir haciendo cambios, pequeños cambios, paulatinos, y que no se note tanto la diferencia entre lo que venías publicando digamos, y este cambio, digamos, que no sea abrupto, sino que el cambio sea paulatino. Eso es una de las cosas que puedes hacer como para que no se note esta diferencia y no pierdas el contenido que vos ya habías publicado. Eso es una transición más lenta, digamos, paulatina, pero a la vista se nota menos. Entonces podés ir agregando algún elemento de diseño en cada una de las publicaciones y eso hacer estas mejoras digamos, que querés incorporar para que tu cuenta empiece a tener una estética diferente. Bueno, gracias Mariana por tu comentario. Bueno, si no, pregunta de Nancy, cuando vas a lanzar un nuevo negocio por Instagram? No, la idea es que esto hablamos de lo que es de lo instantáneo, ¿no? La idea es que vos
digamos, la red social para mí tiene que acompañar el emprendimiento, ¿sí? En el momento que se va a lanzar, podés empezar unos días antes para ir haciendo el lanzamiento, pero la idea es que vos publiques todos los días, ¿sí? Y si podés más de una vez por día, mejor todavía, ¿sí? Porque cuanto más activa esté la página y más contenido generás, mayor atractivo tiene en el usuario, ¿sí? Está como permanentemente en actividad esa cuenta. Ustedes fíjense, cuando tienen Instagram, en el caso de las historias, cómo aparecen arriba, ¿no? Hay marcas o hay personas que aparecen muchas veces, generando diferentes contenidos en diferentes momentos del día. Bueno, esto es recomendable. Por lo menos una publicación por día tiene que haber, una historia por día tiene que haber. Si la podés hacer más, obviamente que es mejor. Sí, la idea es sobre todo acompañar a las personas que recién están metiéndose en este camino, ¿no? Porque Instagram tenemos todos, o redes sociales tenemos todos, pero no siempre lo pensamos desde el punto de vista quizás de un emprendimiento, desde un punto de vista de compartir un perfil profesional, y entonces ya la mirada y lo que nosotros tenemos que generar es otra cosa, ¿sí? En el usuario o en la persona que nos ve, o que nos está, o que nos empieza a seguir. Entonces, esta charla justamente apuntaba a eso, ¿sí? A darle valor al diseño dentro de las redes sociales, tener en cuenta que esto es una de las cosas más importantes dentro del diseño, y darle algunas herramientas, cortitas, poquitas, pero algunas herramientas para que empiecen a tener en cuenta estas cosas en el momento de comenzar. Bueno, si no hay más preguntas o consultas, sí, las dos cosas, el diseño y el diseñador en las redes sociales, las dos cosas es importante, ¿sí? Cuando hablamos de diseñador, es un diseñador que genere contenidos, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos como diseñadores es generar todo el tiempo contenidos. Gracias a vos, Pablo, por tu aporte, ¿sí? Te agradezco. Bueno, gracias a todos por los comentarios. Para mí fue un placer compartir con ustedes esto y trasladarles un poco de la importancia de esto del diseño, ¿sí? De la importancia que tiene el diseño en las redes sociales. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado, hayan compartido este espacio conmigo, que, que hayan participado, ¿sí? A todos los que fueron haciendo algunos aportes, les agradezco, porque eso, digamos, arma el feedback y arma este diálogo, más allá de que no nos podamos comunicar a través de la voz. Así que les agradezco un montón y espero que algo de esto que les comenté y compartí les sirva y les dé resultado en sus propios diseños. Bueno, muchas gracias a todos.